Un cordial saludo, mi nombre es Robin Andrés Aborda Restrepo, estudiante de Ingeniería de Telecomunicación en la Universidad Abierta y a Distancia. Doy inicio a la sustentación del diplomado CNP con moción de grado. Eh, Inicio a la explicación de los dos escenarios y no, aquí tenemos primero que todo la topología del primer escenario y en esta parte del primer escenario yo lo hice en paquete 13, pero por falta de recursos y ya que no se guardó la configuración porque el software no permite guardar la configuración como tal, no la podía mostrar. Doy inicio. Se desarrolla el primer escenario en la topología GNS3. En esta parte voy a explicar lo siguiente, que se hace que tenemos una lumba, en el router 1 tenemos una lumba, cuatro lumbas, en esta parte tenemos el protocolo de enrutamiento OSPF en el área 150 y en, en este lado tenemos el protocolo de enrutamiento EIGRP A51 y las lumbas asignadas al router 5 que también son 4 y doy inicio. Primero que todo se hace la configuración básica del router, que es desactivar la traducción y configurar la línea de consola y activar el sincrónico. Y se hacen todos los switches, luego se crea el protocolo de enrutamiento IGP o SPF en el router 1, router 2, router 3 y la tabla de la lumba. Se asignan, se asigna el direccionamiento en todos los switches y se crea la lumba se asigna el direccionamiento en el router 1 y se crea la lumba en el router 1 que fueron asignadas y se procede también a configurar el OSPF y el admin de proceso, como vemos acá, el router OSPF7 y el router admin 1. Se configuran en el router 2, luego se sigue manteniendo el admin de proceso y se configura el OSPF7 y router admin 2. Igualmente en el router 3. En el router teniendo en cuenta que es como el router principal, ya que es un router importante que hace la distribución de los dos protocolos de enrutamiento OSPF y EIGRP. Ya con el comando de verificación, aquí nos damos en cuenta que el router 1 está viendo al router 2 y el router 2 está viendo al router 3 y al router 1. Igualmente de router 3 y con el comando de choy neighbor me está mostrando la vecindad de los demás routers. Luego como se verifica las rutas aprendidas con el OCPF, como muestra acá, y se verifica también en el router 2, se verifica en el router 3, y luego pasamos al router 4 a configurar el direccionamiento de cada interfaz. Siempre teniendo en cuenta tener el direccionamiento. En esta parte vamos a asignar la configuración EIGRP al router 4 con el direccionamiento A51. Se verifica la ruta con hecho IP router y se verifica también la vecindad K1. Se configura en el router 5 las lumbas y se configura la distribución en GRP o SPF en el router 3. Como vemos aquí, fue el OCPF EIGRP. Se hace la validación hecho IP protocol que está configurado el OSPF, EIGRP, EIGRP como distribución y se verifica la conectividad de de router 1 y de router 5 para validar la conectividad de la red. Se hace pin a la lumba
De ahí luego se hace pin de router 5 a router 1 y con el comando de verificación me muestra la tabla de las rutas aprendidas, luego la conectividad de router 1 a router 5 y luego las lumbas de router 1. Luego se verifica en el router 5 la conectividad de router 5 y router 1 y las subredes de router 5. Ya en el segundo escenario, ya es una topología que se va a trabajar de L3 y L4 con port channel y BTP. En esa topología lo trae con el software Packet Tracer, que tenemos las vilas asignadas a cada una, L3 Ethernet Channel, LACP, que es un protocolo que se puede configurar en cualquier dispositivo, y PHP, que solamente es exclusivamente un protocolo de Cisco. En la primera parte se configura la red de acuerdo con la especificación, apagar las interfaces, tenemos los comandos asignados y se asignan los nombres de cada switcher y se crean las lumbas de DLC1 y DLC2 y se hace la conexión de DLC1 y DLC1 entre channel 3, capa 3 con con utilizar el direccionamiento asignado, como vemos acá, y está configurado y se aplica para interconexiones del conmutador DLC1 y DLC1 con la interfaz 011 y con la interfaz 12 se configura la agrupación 12. Y con el direccionamiento igualmente para el DLC2 se pone active y pasive. Luego se configura por channel de la interfaz 7 y 8 con LACP y se hace la configuración en Ether Channel 1. Igualmente en DLC1 y ALC1. Se configura en DLC2, Ethernet Channel 2 y siempre teniendo en cuenta llevar la vila nativa en todos los switches. Los port channel luego se configura los port channel de 9 y 10 utilizando PHP con la configuración DLC1 y DLC2. Igualmente a LC1, a LC2 y luego si configuramos todos los puertos troncales que serán asignados a la vila nativa. Como vemos acá en DLC1 tenemos la troncal nativa en VLAN para DLC1, DLC2, ALC1, ALC2 está configurada en la unidad nativa. En las configuraciones de los switches serán asignadas la vila nativa como la vila 500 como nativa en todas las interfaces de los troncales. Se configura DLC1, ALC1 y ALC2 para utilizar BTP versión 3 y utiliza el nombre de dominio Cisco. Eh, Se configura en ADLC1 en dominio B. En esta ocasión se trabaja en BTP versión 2 ya que Packet 13 no tiene habilitada la versión 3. Mm, En ese modo se configura la versión 2 BTP, pues lo mismo se configura respetando la configuración de la guía. O se configura DLS1 como servidor principal, creando habilidad. En esta parte de la vila se tuvo que modificar tres vilas ya que por la versión 2 que trae 6 software no me tienes unos intermados que no me dejan asignar las vilas ya que son demasiado elevadas. Se modifica pero no afecta la conectividad y ni la configuración de la guía. Aquí muestro en DLC 1 las vilas creadas y con el nombre de cada vila. Se configura ALS1, ALS2 como cliente BTP
la tabla de las vilas. Eh, Igualmente debido a que Paquete tiene rango de las vilas en esta versión 8, se modifican las vilas, como muestran aquí. Igualmente aquí la tengo modificada en la tabla. Y igualmente en esta parte en DLC1 de comando suspender VLAN y no se puede lograr hacer porque ya que Packet 13 no tiene esa opción de su línea de comando. Igualmente aquí pongo cómo se debe que configura cuando tenemos realmente un equipo que tengamos en esa lista de comandos y poder hacer la configuración correctamente. Luego se configura a DLC2 como modo transparente. Está aquí modo transparente y se crean las vilas asignadas. Luego se hace la suspensión de las vilas. Y en DLC1 se crea en la vila 550 como nombre de producción. En la agrupación 12. Luego configuramos los panstring como red primaria en el DLC1, igualmente en el DLC2. Luego luego de configurar todos los puertos como troncales de tal manera que solamente las vilas que se sean creadas sean permitidas circular. Aquí tenemos la configuración de las interfaces con la vila nativa, con el protocolo de encapsulamiento, el modo true y las interfaces asignadas y el chiport modo true. Que tenemos, luego aquí pasamos a la configuración de las siguientes interfaces como los puertos de acceso asignados de las vilas de la siguiente manera. Se realiza la configuración de los puertos de acceso con la siguiente comando. Eh, Se configura la interfaz de DLC1. Luego ya esa parte ya hacemos la prueba de conectividad de lo que configuramos. Se verifica la existencia de las vilas con el comando 8IP VLAN BRI en el DLC1. DLC2 vemos que están las vilas así creadas, ALC1 y ALC2. Luego se verifica las interfaces troncales de acceso del comando 8IP interfaz true con el comando 8, con el comando 8 interfaz true, que tenemos los port channels DLC2, ALC1, ALC2 y luego también configuramos los puertos de acceso de la interfaz de cada una. Tenemos la interfaz 6, la interfaz 15, la interfaz 6 de DLC2 y la interfaz 15, 16 y 18 de DLC2 y la interfaz 6 de ALC1, la interfaz 6 de ALC2 y se verifica la Internet Channel entre DLC1 y ALC1 y está configurada correctamente. Se verifica el comando show Internet Channel Summary para validar el estado de la conexión de capa 2. Como vemos aquí tenemos en DLC1 el, el 1, la agrupación 1, el enlace 1, 4 y 12 con su protocolo LSACP, PAGP y LSCP y las interfaces que fueron configuradas. Luego también se valida en el comando de show interface PO1, igualmente a LC1 y se varía la configuración de span string en el DLC1, DLC2 y se verifica el CTP para las vilas DLC1. Y ya eso sería todo. La explicación. Muchísimas gracias.